Hola, bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sandra y hoy os traigo el tutorial de este jerseycito tan gustoso que estoy enamorada de esta tela. Que sepáis que os he dejado los patrones por talla, esto es una talla M bastante grandecita, pensar que yo tengo una 90 de pecho, unos 71 centímetros más o menos de cintura y bueno, como no llega a la cadera, da igual porque el patrón está hecho para hacerlo crop. Si queréis hacerlo largo, ningún problema, podéis alargarlo todo lo que queráis. Simplemente mediros que os quepa en vuestra cadera y ya está. Es la primera vez que os hago patrones escalados, siempre os dejé mi talla de patrón y para que lo transformaréis un poco a vuestra talla, pero ahora sí que sí os he dejado varias tallas para que podáis elegir la que mejor os va a vuestro cuerpo. Si queréis conseguir el patrón, esta vez es un poco diferente que las veces anteriores. En la cajita de información os he dejado el post de Instagram para que sigáis las instrucciones de lo que os pone y una vez las hayáis hecho todas, me escribís por privado y os daré un enlace y un código. El enlace ese es un enlace directo a mi página web y el código es simplemente para que introduzcáis en una cajita que enseguida lo vais a ver, el código que yo os dé para descargaroslo totalmente gratuito. Luego volvéis y seguís el tutorial. La tela también la podéis conseguir en mi página web, aunque ya os digo, es una tela tipo jersey de pelito, súper gustosa, o sea, no os podéis imaginar lo gustosa que es, pero sirve cualquier tela que sea de punto. Y así es. Ya veréis que es un tutorial súper fácil, lo hago todo con la overlock, pero si no tenéis overlock podéis hacerlo con la máquina plana. Acordaros de ponerle agujas adecuadas para punto, comprobar antes la puntada que os la haga bien y luego sobrehilar con zac o con la puntada que os vaya bien para vuestra máquina. En primer lugar tenemos el cuello, que se le añade 1 centímetro alrededor de toda la pieza excepto donde va al lomo. Después tenemos la manga, que se le añade 1 centímetro alrededor de toda la pieza. En la espalda lo mismo que en el cuello, 1 centímetro alrededor de toda la pieza excepto donde va al lomo. Y finalmente el delantero, que se le añade 1 centímetro alrededor de toda la pieza excepto lo que va al lomo. Si veis, el delantero se corta una vez porque va doblado, la espalda se corta una vez porque va doblada, la manga se corta 2 veces y el cuello se corta una vez también porque va doblado. Tenemos el puño, que se corta 2 veces y se le añade 1 centímetro alrededor de toda la pieza. Y el bajo, que se le añade 1 centímetro alrededor de toda la pieza excepto lo que va al lomo y se corta una vez. Vamos a empezar con el delantero y la espalda. No os olvidéis de marcarle los piquetes para saber identificar luego cuál es el delantero y la espalda, ya que los dos van a ir al lomo y nos podemos liar un poco. Le quitamos los alfileres y el patrón y vamos a unir las dos piezas derecho con derecho por el hombro. Bueno, por los dos hombros. Lo preparamos con alfileres y yo en mi caso le voy a pasar la overlock porque es una prenda de punto. Si no tenéis overlock podéis pasarle un pespunte a máquina, sobre todo con aguja adecuada para punto y luego sobrehilarlo con un zigzag. Mirad también porque hay máquinas que tienen la función de hacer un pespunte elástico y quizás también os va bien. En mi caso lo voy a hacer con la overlock y le voy a pasar un pespunte uniendo las dos piezas por el hombro. ¿Veis? Así quedaría cosido a la overlock y hacemos esto en los dos lados. Y una vez le damos la vuelta quedaría así, visto desde el exterior. Si lo miramos por dentro, así nos quedarían las costuras muy pulidas. Y ahora vamos a colocar de esta forma porque vamos a añadirle la manga. Ya veréis que coser este jersey es súper rápido. Cogemos las mangas y vamos a quitarle los alfileres y el patrón. Sobre todo, importante los piquetes. Esto va a ser crucial porque vamos a ver dónde nos coincide exactamente el piquete puesto del derecho y así sabremos qué manga va en cada lado. ¿Veis? En mi caso está puesta la prenda del derecho, es decir, la parte buena está mirando hacia arriba, o sea, es la que estáis viendo vosotros en el vídeo. Pues en la manga voy a coger, por ejemplo, esta de aquí y voy a poner el derecho hacia arriba y voy a ver si los piquetes delanteros, que son 2, me coinciden en la parte izquierda y si el piquete del trasero, que es 1, me coincide en la parte de la derecha, que es como he colocado yo ahora mismo la prenda. En este caso, como me coincide, pues voy a ponerlo en posición para coser. Es decir, hay que ponerlo derecho con derecho. Primero voy a unir el piquete central de la manga con la costura de hombro. Y una vez puesto, voy a colocar
todo el semicírculo este uniendo la manga con el cuerpo, es decir, uniendo la copa de la manga con la sisa del cuerpo. Lo colocamos con alfileres, teniendo cuidado que nos cuadren los 2 piquetes de la sisa con los 2 piquetes de la copa y el único piquete de la sisa con el único piquete de la copa, y lo coseremos. Una vez cosido nos quedaría una cosa así. Así que bueno, vamos a la máquina correspondiente y coseremos por toda esta distancia de aquí. Y en el otro lado haremos lo mismo. Una vez pasado el pespunte, en mi caso la overlock, nos quedaría así. Este sería el resultado. Si lo vemos por el interior, nos queda perfectamente pulido. Pues bien, ahora vamos a coser los laterales. Tenéis que unir derecho con derecho, tal cual estáis viendo en el vídeo, para que os quede este ángulo, no de 90 grados, pero este ángulo que veis aquí. Tenemos que casar bien la costura de la sisa y coseremos por todo el lateral, tanto de la pieza como de la manga. Hay que pasarle una única costura por toda esta distancia de aquí que estáis viendo, justo lo que yo estoy preparando con alfileres. Si lo vais a coser con la overlock, para que no se os mueva la parte de la sisa, es decir, la costura, que quede perfectamente casada, yo lo que hago es pasarle unas puntaditas a mano para que así, al pasarle la overlock y quitarle evidentemente el alfiler para que no se nos rompa la aguja, no se nos mueva esa zona. Y una vez pasada la overlock, así nos quedaría. No os estoy enseñando el paso de pasarle la overlock porque simplemente es pasarle una costura, todo lo que os estoy preparando y vais viendo con alfileres, si no se haría muy largo el vídeo. Pero bueno, que sepáis que simplemente es pasarle a la máquina una costura para unir las 2 telas, no tiene más misterio. Si le damos la vuelta, nos quedaría una cosa así. Bueno, ya vais viendo que el jersey va teniendo ya su forma. Os lo podéis ir probando para que vayáis viendo cómo os queda en vuestro cuerpo, si queréis centrarle un poquito más, si queréis hacerlo un poquito más corto. Bueno, en fin, esto ya lo vais a ir viendo vosotras. Y como siempre, es todo a gusto del consumidor. No hay ninguna regla cerrada de cómo hacer las prendas. Vamos ahora al cuello. En este caso yo lo estoy haciendo de cuello alto, pero que sepáis que si no queréis hacerlo de cuello alto porque lo queréis para una temporada más de primavera o otoño y el cuello alto os parece demasiado, pues simplemente hacerle el cuello muchísimo más pequeño, que no os llegue tan arriba. Y ya está, hacerle pues como hicimos por ejemplo en la sudadera Islandia, un escote pequeñito y punto y final. Pues bien, vamos a quitarle los alfileres y el patrón y tal cual lo tenemos, le vamos a pasar un pespunte por el lateral. Si lo habéis cortado por el derecho como yo, simplemente tenéis que darle la vuelta, ¿vale? Porque se tiene que coser derecho con derecho. Es decir, visto por nosotros, la parte que vemos tenemos que ver el revés de la tela, porque el derecho tiene que quedar por dentro para luego poderle dar la vuelta y que la costura nos quede por dentro. Lo preparamos con alfileres y le pasamos un pespunte. Y aquí podéis ver cómo ya le he pasado el pespunte. Vamos a darle la vuelta y sobre todo si vais a coser pelo como yo tenéis que tener en cuenta la dirección del pelo. En este caso, como es un cuello que no va alto entero sino que va doblado en sí mismo, lo estoy colocando como iría realmente para que la parte doblada sea la parte de la dirección del pelo que quiero que se vea. Pero bueno, que si no estáis haciendo pelo esto ni os va ni os viene, o sea que no hagáis caso. Pues bien, ahora vamos a colocar el cuello en el cuerpo. Lo primero que hay que hacer es doblar el cuello en dirección vertical, es decir, hay que doblarlo para que la parte de arriba quede el doblez y de esta manera nos quede pulido, tal cual estáis viendo en el vídeo. Como veis, las costuras quedarán en el interior y una vez pongamos el cuello ya ni siquiera las podremos ver. Vamos a encontrar los centros tanto del delantero como de la espalda, del cuerpo. Y el cuello también le vamos a encontrar el centro delantero, ya sabéis, hay que doblarlo en sí mismo, tal cual estáis viendo en el vídeo, y marcarlo con un alfiler o con un piquete, como queráis, justo donde sean los centros. Vamos tomando como referencia siempre las costuras de los hombros.
Una vez que tenemos todos los centros marcados, vamos a empezar a colocar con alfileres el cuello con el cuerpo. Importante, siempre lo digo, derecho con derecho. Vamos a empezar por el centro de la espalda. El centro de la espalda del cuerpo tiene que ir unido a la costura del cuello, ya que así la costura nos quedará por detrás. Ahora vamos a seguir hacia adelante y el piquete que teníamos en el cuello nos tiene que cuadrar con la costura del hombro. Si no os cuadra perfectamente la distancia, no pasa nada. Ahora estamos poniendo el cuello, que es como si fuera un cuello de canalé. En mi caso no está hecho de canalé porque no había tela de canalé al tono de este jersey y por eso lo he hecho de la misma tela. Pero bueno, siempre los canalés se suelen estirar un poco para hacer coincidir la distancia. Vale, vamos a seguir hacia adelante y el centro delantero del cuello, que lo hemos marcado con un piquete o con un alfiler, nos tiene que coincidir con el centro delantero del cuerpo, que también lo habremos marcado con un alfiler o con un piquete. Y así vamos preparando todo el cuello para poder coserlo. Una vez lo tengamos todo, simplemente hay que pasarle un pespunte alrededor de todo este circulito que tenemos aquí y ya tendremos unido el cuello. Importante que en este paso no vamos a pasar una costura por 2 telas, sino que la vamos a pasar por 3. La tela que corresponde al cuerpo y las 2 telas que corresponden al cuello, que son 2. Es decir, en este caso pasaremos un pespunte uniendo 3 capas. Y así nos queda una vez lo unimos. Veis que la costura del cuello queda en la parte de atrás. El cuello en sí no va levantado entero. Yo lo he hecho para que vaya doblado. Así. Perfecto, ahora ya solo nos quedan los puños y el bajo, que tenemos que seguir la misma técnica que hemos hecho en el cuello. Vamos a empezar con los puños. Le quitamos los alfileres y el patrón. En mi caso, como estoy haciendo una prenda con pelo, tengo que tener en cuenta la dirección del pelo para no ponerlos del revés. Los vamos a doblar en dirección horizontal, sobre todo importante derecho con derecho, es decir, que los derechos queden en el interior. Y vamos a pasarle un pespunte por el lateral. Antes de ir al overlock vamos a preparar también el bajo porque se tiene que hacer exactamente lo mismo. Doblamos en sentido horizontal, derecho con derecho, y le vamos a pasar la overlock por el lateral. Y qué poquito queda para terminar el vídeo. Como veis, ya le he pasado la overlock y vamos a hacer lo mismo exactamente que hemos hecho en el cuello. Primero vamos a poner, por ejemplo, los puños. En este caso, lo que vamos a hacer para repartir la distancia va a ser justo donde nos queda doblado al otro lado, es decir, justo donde quedaría al lomo, entre comillas, le vamos a marcar un piquete. Es decir, en la manga, justo donde va el puño, doblamos la manga por la mitad, en un lateral nos queda la costura y en otro lateral marcamos un piquete. Y en el puño hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta también que el puño va doblado entre sí, es decir, no de manera horizontal, sino de manera vertical, hacia abajo o hacia arriba, como lo queráis ver. Pero para que nos quede el doblez en el final y nos quede la manga pulida. Pues bien, una vez tenemos estas marcas hechas, vamos a unir derecho con derecho. En este caso ya sé que tenéis 2 derechos en el puño, pero vamos a utilizar el derecho exterior y vamos a unir la costura del puño con la costura de la manga. En este caso estaremos uniendo una capa de la manga con las 2 capas del puño. Tenemos que unir 3 capas. Genial, pues una vez que hemos puesto el alfiler para unir justo donde quedan las costuras, vamos a poner otro alfiler uniendo los piquetes estos que hemos marcado. Para que lo veáis más claro, ahora estoy volviendo a marcar la marquita en la manga. ¿Veis? La doblo justo para que quede en un lateral la costura y en el otro lateral, el lomo este, la doblez que nos queda, tenéis que ponerle el piquete. Y en el puño hacéis exactamente lo mismo. Lo dobláis para que en un lateral quede la costura y en el otro lateral, este doblez que queda, le hacéis un piquete. ¿Esto para qué lo hacemos? Para poder repartir bien toda la distancia del puño, porque no es exactamente la misma. Como el puño estamos simulando que es un canalé, quedará más pequeño que la manga. Y por eso tendremos que ir estirando
una vez estemos cosiendo. Una vez lo tengamos preparado, tenemos que pasarle un pespunte por todo el circulito, igual que hemos hecho en el cuello. Vamos a preparar también el bajo. En este caso, la costura yo la voy a colocar en un lateral para que no se vea tanto. En el cuello podéis hacer exactamente lo mismo, pero como va doblado y no se iba a ver mucho la costura, pues la he puesto detrás. Pero también la podéis poner en un lateral si queréis. Muy bien, pues vamos a elegir un lateral. Por ejemplo, yo he elegido el izquierdo. Voy a unir la costura del cuerpo del lateral con la costura del bajo. Una vez hacemos esto, vamos a volver a hacer las marcas para repartir toda la distancia y que nos cuadre el cuerpo con el canale del bajo. Digo canale entre comillas, porque lo mío no es canale exactamente. Justo lo que nos quede en el otro lateral, lo que nos cuadre el punto S, que sea el nuevo lateral, vamos a ponerle una marca para así repartir la distancia equitativamente. Una vez que tenemos esta marca, que será el nuevo lateral, vamos a unir el cuerpo con el bajo. No hace falta encontrar el centro delantero, porque esto ya os va a cuadrar bastante bien. Básicamente porque he querido hacerle la misma distancia del bajo que del cuerpo, para que no nos quede fruncido. En mi caso, pues me apetecía que esta prenda quedara así. Si queréis que quede un poco fruncido, como por ejemplo hicimos con la sudadera Islandia, simplemente tenéis que hacerle el bajo más pequeño que el cuerpo y ya está. Una vez que lo unimos todo y lo preparamos con alfileres, vamos a coserlo. Y aquí ya podéis ver la prenda terminada. Veis que en todos los finales, es decir, en todos los extremos de esta prenda, queda doblado para que así nos quede pulido. Y así de bonito queda nuestro jersey oversize. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal si queréis y nos seguimos viendo por aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao!